Compañeros de la educación de todo México, en todas sus categorías, en todos sus niveles, llegamos al 9º programa. En este 9º programa, por necesidad, para poder entender al derecho laboral, necesitamos abordar un poquito, cuando menos un poquito, así mínima parte de teoría, pero lo comenté con muchos ejemplos. Agradezco su presencia y damos inicio. ¿Qué cosa son los principios generales del derecho? Son las reglas, son las bases fundamentales que hacen que el derecho tenga un sentido, que tengan una razón de ser. Voy a hacerlo rápidamente para que nos podamos entender. Si yo hablo de los principios generales del derecho penal, casi todos los conocemos, y eso que no somos penalistas. ¿A poco ustedes no han escuchado la retroactividad de las leyes en perjuicio de una persona? No se pueden aplicar normas anteriores a las que existen en perjuicio de una persona. Lo sabemos perfectamente. La otra, la pena impuesta a una persona tiene que ser proporcional al delito cometido. Ni menos ni más, tiene que ser proporcional. Una más, el delito tiene que estar previsto en la ley. Ni el juez, con toda la capacidad, con toda la autoridad que tiene, puede inventar delitos o puede inventar penas. Nos tenemos que ajustar a la norma de carácter penal. Muy importante que en este momento se está discutiendo la presunción de inocencia. Para el derecho, todos somos inocentes. Esto es algo que es muy bueno. Con estos principios que los conocemos, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. ¿Recuerdan ustedes eso? Curioso, somos más de 1 millón de trabajadores de la educación. ¿Y cuántos conocen cuáles son los principios generales del derecho laboral? Les aseguro que poca gente, aun quienes estudiaron el derecho como licenciatura, no levantarían la mano. Pero aquí estamos y entre todos vamos a trabajar. El primer principio es protector de clase. ¿Qué significa protector de clase? Nos remitimos a 1910, nos vamos al 1917. ¿Qué sucede? 1 millón de muertos, Revolución Mexicana, y el pueblo luchó básicamente por 3 aspectos, ofrecieron su vida, pero lucharon por 3 aspectos que quedó plasmada en esa Constitución. Primero, el artículo 3, la educación, que es de lo que nosotros comemos. El artículo 27, campesinos. Acuérdense que la mayoría de la revolución fue hecha por los campesinos. Y finalmente fue hecha por los obreros. Artículo 123. Quedaron plasmados en la norma máxima. Consecuente, es de suponer que están a favor estos artículos de la gente más necesitada. Por eso el artículo 123 es protector de clase. ¿Qué significa protector de clase? Sencillo. Cuando yo me enfrento a la parte patronal puede contratar los servicios de un abogado, y además un buen abogado. Y si yo soy un trabajador sencillo, pues las posibilidades de perder el juicio están absolutamente en mi contra. Entonces, ¿qué va a hacer ahora los jueces? Antes eran los presidentes de las juntas de conciliación, hoy son los jueces, ya lo hemos mencionado, de los tribunales del trabajo. Por ejemplo, no está bien realizada la demanda del trabajador. Perfecto, entonces se le va a ayudar por parte del juez, no va a hacer la demanda el juez, simplemente le va a dar la oportunidad de que rehaga su demanda. Pero para eso le va a poner como apoyo a un abogado de carácter de oficio. Y de esta forma se equilibre el aspecto jurídico. La otra, ¿cuál es la filosofía del trabajador? Trabajar poquito y ganar mucho. Y la filosofía del patrón es pagar poquito y que el trabajador labore mucho tiempo. ¿Cuándo va a haber acuerdo entre ambos? Nunca. Bueno, cuando se están violentando los derechos del trabajador, que no se le está pagando el salario mínimo, vamos a poner ese ejemplo, y el trabajador hace una demanda y el juez capta esta situación, va a sancionar y de manera muy grave a la parte patronal y va a tener que pagar de manera retroactiva todo lo que le debe al trabajador. Hay patrones que no le dan vacaciones a sus trabajadores o le dicen, ¿sabes qué? Te pago tanto, pero no te vayas, te necesito. ¿Qué sucede? Están violentando su derecho también a un descanso de carácter obligatorio
propuesto por la ley. ¿Cuántas cosas más podemos mencionar que son a favor del trabajador? Tiene todo el trabajador, no para ganar. La ley es justa, no es alcahueta. Entonces lo que va a hacer el juez va a ser apoyar al trabajador, pero a través del abogado que se le puso. Ahora, si el trabajador lleva su propio abogado, pues ahí el juez se mantiene totalmente imparcial. Está tutelado por una persona que conoce. Tenemos que ver también desde el ámbito del trabajo. Y voy a tocar un punto medular que duele, pero que es realidad. Y vamos a ver qué procede. El reglamento de las condiciones generales de trabajo es de 1946. ¿Cómo me va a proteger a mi maestro del 2024 un reglamento de hace mucho más de un siglo? Las condiciones políticas de México eran diferentes. No existía todo lo que hay actualmente. No podemos comparar bajo ninguna circunstancia lo que sucedía en la época de 1950 al 2020, 2030, que estamos ya prácticamente a la mitad de esta década. Entonces, se ha quedado atrás ese reglamento, está obsoleto, ya no sirve. Entonces, ¿por qué sigue rigiendo? ¿Y por qué la Secretaría de Educación Pública nos aplica un reglamento obsoleto? Ahí entra la protección de clase, exactamente el ejemplo que estoy manejando ahorita. Si a mí el patrón me aplica un reglamento de hace 50, 70 años, yo pido la protección con la Ley Federal del Trabajo, donde ahí se encuentran las garantías mínimas de un trabajador. Por ejemplo, como maestros trabajamos 5 días y descansamos 2. Y estos descansos son sagrados, ¿eh? Tengo un salario por arriba del mínimo. Se me debe de respetar. Todas mis garantías están cubiertas por la propia ley. Si siento que algo está fallando, será la ley la que va a responder. Consecuente, y quiero que quede muy claro, el reglamento de las condiciones generales de trabajo es verdad. Está desfasado, pero también es verdad que si conocemos la Ley Federal del Trabajo, nuevamente restablecemos esas garantías que el reglamento las ha superado, no son funcionales. Entonces, ahí está una protección de clase. A veces los directores, apoyados en ese reglamento, cometen situaciones que son injustas. El trabajador que sabe va a hacer valer el reglamento. Un ejemplo, las jornadas de trabajo. Las jornadas de hace 50, 60, 70 años ¿son las mismas de hoy? Creo que no. Los salarios no son los mismos. Los días de descanso otorgados por el Estado a nosotros en el transcurso del año no son los mismos. Entonces, no importa que esté el reglamento de las condiciones generales de trabajo, que esté vigente, aunque en la realidad muchas de las cosas que tiene no sean funcionales. Ahí entra, y grábense la palabra, se llama supletoriedad. Supletoriamente voy a ocupar otras leyes. Si me perjudican mis derechos, voy a ocupar otras leyes. Doy por terminado este primer programa. Prácticamente van a ser 3. Y así como lo dije ahorita, con varios ejemplos de lo que es protector de clase, son 8 principios generales del derecho laboral. Si compañeros sindicalistas los entienden perfectamente, podrán sentarse con la parte patronal y con argumentos defender los derechos de los agremiados. Señor director, después de esto, si cometes errores, sabes que va a haber una respuesta de una persona que está conociendo sus derechos. Sean bienvenidos, nos vemos con la segunda parte en este programa que está hecho para ustedes. Compañeros y compañeras, inscríbanse. Nos vemos el siguiente programa, segunda parte de principios generales del derecho laboral.